Hola, Dios te bendiga, te saluda nuevamente Hugo Abraham para Resonancia Espiritual. Hoy tendremos un tema muy hermoso y muy especial acerca de si la salvación se pierde. Pero antes de eso, te quiero dar la bienvenida a este canal nuevamente y también te quiero decir que hoy tenemos un invitado especial para desarrollar y analizar la palabra de este tema. El pastor Federico Cartagena es el pastor de la iglesia La Gran Comisión, que hoy va a estar desarrollando este tema acerca de si la salvación se pierde. Y no se te olvide una cosa de comentar en la sección de comentarios cada vez que tengas tú una pregunta interesante acerca de este tema o de algún tema futuro que tú quieres dar más adelante. No se te olvide eso. Dios te bendiga. Hola amigos, hoy estamos en colaboración con el hermano Hugo Castillo. Mi nombre es Josué Cartagena, pastor de la iglesia de la Gran Comisión, y en colaboración con él hemos dispuesto compartir acerca de un tema en base a una pregunta que ha surgido. La pregunta es si la salvación se pierde o no. Y hoy, conforme a la palabra del Señor, vamos a dar respuesta a eso brevemente. Es un tema muy extenso que podemos compartir, pero quiero que veamos el pasaje clave, Hebreos 2:1. Dice la palabra del Señor: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Bueno, notemos que la palabra aquí nos da una pauta, porque dice que no podemos descuidar una salvación tan grande. Por lo tanto, veamos que se puede descuidar la salvación. Ahora, hay un proceso para descuidar la salvación. Quiere decir que tenemos que cuidarla, ¿verdad? Si nos han dado algo valioso, que es la salvación por medio de la sangre de Cristo, hay que cuidarla. Y entonces, como hijos de Dios, nuestro proceso, diría yo, comenzó cuando oímos, luego creímos, según Juan 3:16, usted ha oído ese pasaje famoso. Luego nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados y nos bautizamos, fuimos bautizados en agua, otros en Espíritu Santo, que yo diría que es un requisito para los que somos salvos. Y es todo el proceso de obediencia en el cual vamos creciendo. Por lo tanto, yo diría que si nos mantenemos en ese proceso, avanzando, creciendo en el plan de salvación, un día vamos a ver la gloria de Dios, vamos a estar con el Señor. Alguien que avanza, alguien que crece, no está perdiendo su salvación, sino la está cuidando. Por lo contrario, yo diría que alguien que se aparta de las cosas de Dios y no siente remordimiento, no siente deseo de volver, quizás podríamos decir que nunca fue hijo de Dios. Quizás fueron emociones. Se acercó a la iglesia, a las cosas de Dios por alguna necesidad, pero creo que el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, el que nació de nuevo, como dice la palabra, aunque esté en la posilga, aunque esté pasando circunstancias difíciles, aunque se haya alejado, la Biblia dice que el Hijo siempre vuelve a casa. Por lo tanto, recordemos la parábola del Hijo pródigo, que él se alejó por mucho tiempo, se portó mal, hizo muchas cosas, pero al final volvió. Entonces hay personas que son hijos de Dios y se alejan, pero eso no quiere decir que no sean hijos de Dios o que han perdido la salvación, sino que tienen una oportunidad de volver a casa. Lo que yo sí diría es que un cristiano o un hijo de Dios quizás descuida su salvación. Podría descuidarla tanto hasta llegar al punto al que yo le llamo apóstata irreversible. Esa palabra apostasía la encontramos en Tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses 2:1-3. Dice que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, en el último tiempo, muchos, aún hijos de Dios, van a ser engañados y pueden caer en apostasía y empezar a menguar en lugar de ir creciendo. Esa palabra apostasía, en definición, es apartamiento o abandono. Fíjese, o deserción, de ser un desertor. Entonces, ese diría yo que va en declive y puede llegar al punto de perder la salvación, de entregarla quizás. Porque acordémonos que la palabra de Dios dice que la salvación es un regalo, es una dádiva, es un don de Dios. Es por medio de Él, no por obras. Entonces, si nos han dado algo tan precioso, tenemos que cuidarlo y no descuidar esa salvación. Por lo tanto, yo diría que la salvación se puede llegar al punto de entregarse, de perderse, de descuidarse y de no poder reaccionar más. Pedro, por ejemplo, fue un apóstata en un momento de su carrera, un apóstata pero que fue reversible, que regresó, que reaccionó. Vemos cuando Dios lo llama, que él está en la barca y Dios lo llama y él llega y empieza aquella historia que usted conoce, el pasaje donde le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Ahí él reacciona, recapacita y vuelve a tomar el ministerio que Dios le había dado. Entonces, cuidado. No porque te alejes de las cosas de Dios y no te suceda nada o no sientas ese redargüimiento, quiere decir que ya perdiste la salvación. Tienes la oportunidad de volver y de arrepentirte. Recordemos la clave: el hijo siempre vuelve a casa. Por lo tanto, cuidemos la salvación tan grande. Habemos unos que fuimos llamados desde la eternidad. Hay unos que venimos predestinados en la salvación. Hay otros que somos espíritus optativos y hay otros que no logran asimilar lo que Dios quiere para ellos. Se vuelven apóstatas y niegan la fe. Por lo tanto, yo diría que hay que cuidar la salvación y no nos descuidemos, si no, podríamos perder esa bendición. Acordémonos que el hombre, cuando está sin Dios y sin esperanza, se conoce como un hombre degenerado, que está muerto en pecado, que está muerto para Dios, pero por medio de la regeneración, nosotros llegamos a ser, la misma palabra lo dice, regenerados, muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¡Qué hermoso! Entonces veamos que es como una escalera. Vamos creciendo. El Señor, como le dije al principio, oímos, creímos, nos arrepentimos, confesamos, bautizamos, fuimos bautizados y vamos creciendo porque vamos de gloria en gloria y de poder en poder hasta que veamos al Señor. Por lo tanto, cuidemos la salvación, no la descuidemos porque es un regalo de Dios. Amén. Que Dios les bendiga y fue un gusto compartir con ustedes acerca de este tema y hasta la próxima. Tremendo tema explicado por el pastor Federico Cartagena, ¿verdad? Muy interesante tema. Te doy las gracias por haber estado con nosotros y te voy a recordar de que no se te olvide suscribirte y darle a la campanita 2 veces para que estés al tanto de todos los videos que Resonancia Espiritual va a ir subiendo en adelante. Algo muy importante que no se te debe de olvidar es de comentar en la sección de comentarios acerca de qué te pareció este tema y también qué tema te gustaría escuchar de Resonancia Espiritual o qué tema te gustaría que nosotros desarrollemos aquí en este programa. Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Gracias. Adiós.